Después de conocer las últimas noticias relacionadas con las finanzas personales y con el sector económico, charlaremos sobre el tema central del programa, que es ahorrar para comprar vivienda, y lo haremos de la mano de dos invitados. Ellos son Jordi Paniello, presidente de la Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales. Bienvenido. Hola, bienvenido. Y también hoy nos acompaña Benito Cerezo, director de la formación de la empresa de intermediación financiera Agrocasa Hipotecas. Bienvenido también. Gracias. Y para entender la capacidad de ahorro que tienen los españoles con la subida de los tipos de interés, la inflación y la actualidad global, vamos a comenzar analizando el crecimiento económico en España y la inflación, que hace referencia al periodo en el que suben los precios y se reducen el valor de la moneda. Tal como veremos ahora en una gráfica, los precios en España subieron en agosto un 0,5%, elevando la tasa de inflación general hasta el 2,6%, mientras que la subyacente, que nos contabiliza los alimentos elaborados ni el coste de la energía, se redujo una décima hasta el 6,1%. Este incremento se ha debido sobre todo al alza de los precios en productos como el aceite de oliva, que ha aumentado su precio más del 30%, llegando a alcanzar los 10 euros por litro en algunas superficies. Pese a la subida, la inflación registrada en agosto es la tercera más baja desde marzo del 2022. Además, España es uno de los países de la zona euro con menor inflación. Y cogiendo estos datos, quería preguntaros, por empezar, ¿por qué son tan buenos y tan positivos estos datos? Yo creo que principalmente porque nos estamos olvidando de que tenemos la economía dopada por los fondos europeos. Y aunque otros países sean más elevados y tal, sí que es verdad que España ha recibido una fuerte cantidad, muy superior a la mayoría de los países, y ahora mismo hay precios que no han subido porque han eliminado impuestos o porque están dando algún tipo de beneficio. De hecho, hay algunos, como por ejemplo los gasoils, pues que todavía están dopados, han bajado el dopaje, pero incluso anuncian de que va a volver a bajarlo, cosa que ya veremos a ver cómo queda el sector del transporte, porque eso incide en todo tipo tanto de servicios, alimentos, en cualquier cosa se necesita transporte, y entonces veremos a ver cómo afecta eso a la inflación. Si suben los costes, veremos a ver. O sea, quiero decir, estamos en un horizonte que todavía no sabemos realmente cómo va a acabar esto. Pues bueno, yo creo principalmente por dos razones. Una, la que ha comentado Jordi, pues por las medidas fiscales que ha tomado el Gobierno, como la subvención a los carburantes o la rebaja del IVA pues, a la luz o a ciertos alimentos, con lo cual pues, al final hay que ver, pues, como dice Jordi, cómo evoluciona una vez se retiren estas medidas fiscales. Y luego, por otro lado, principalmente también por la menor dependencia de España respecto al gas ruso que tienen otros países más centroeuropeos. Hay que tener en cuenta que por su situación geográfica, España pues, tiene un pool de proveedores de gas o puede acceder a más proveedores de gas que países pues, como Alemania o más céntricos y más dependientes de ese gas ruso, que por lo tanto pues, han visto más afectados pues, por la guerra de Ucrania. Entonces, principalmente serían esas dos razones. Por un lado, pues, las medidas fiscales, la política del Gobierno, pues, que ha actuado pues, conteniendo de alguna manera los precios pues en los combustibles, en los suministros, en ciertos alimentos, y por otro pues esa menor dependencia del gas ruso que tiene España. ¿Puede que a la gente les sorprenda que estamos hablando de números positivos cuando ellos sí que notan, ¿no?, este incremento de precios en todo? ¿Puede que ahora digan, ¿por qué estamos hablando en positivo? Bueno, es que una cosa es los números, estadísticas, y luego la inflación subyacente, que es la que realmente más afecta directamente a los hogares, está disparada. O sea, ya está en un número importante. Y sobre todo, lo peor de todo es que no se atisba un horizonte inmediato de que se pueden haber medidas para rebajarlo, ¿no? Y entonces, claro, eso influye mucho en el ahorro, influye mucho en los hogares, y lo están notando pues muchísimo. Este es el problema, que
que todos estos estímulos se tienen que hacer, porque si no, pues podríamos llegar a una revolución en la calle, ¿no? Al final es lo que dice yo, al final todas estas medidas pues al final han venido a contener algo, un poquito pues todas estas subidas de precios y demás, y que la gente lo note un poco menos. Lógicamente lo notan, porque estaría hablar dentro de lo malo, pues un poquito lo menos malo, o que estamos en una situación un poco mejor respecto a otros países. Pero evidentemente pues la gente nota que su calidad de vida pues se ha visto reducida de alguna manera, porque al final pues gana lo mismo y todo le cuesta más, con lo cual pues esa es la realidad. Lo que bueno, en comparación con otros países pues sí que estamos un poco mejor. Pero sí que están notando esta inflación en sus bolsillos. Claro, claro, por supuesto. ¿Se puede prever cómo va a evolucionar lo que queda de año e incluso cómo puede ser el 2024? Vamos a ver. Complicado. Puede haber muchas teorías y también lo que decimos, siempre pensando en previsiones, pero esto se puede romper por cualquier parte. Es decir, establecer un horizonte a corto plazo, a largo plazo es muy difícil. Sí que es verdad que la gente pues está contenida y de hecho ya se nota que están disminuyendo los ahorros, que eso es un dato importante de las personas, pero no se sabe realmente cómo va a evolucionar. Sí que realmente lo importante es que ya todos estamos mentalizados para influir y para que de alguna forma pues contener nuestro gasto, que ya lo venimos haciendo, ¿no? Eso es lo que ayuda un poco a la situación, pero aquello establecer unos parámetros para decir a la gente, oye, esto va a funcionar de esta manera u otra, yo no he visto nadie que tenga la varita mágica para eso. Claro, es lo que dice yo, al final las previsiones se están actualizando constantemente. O sea, al final podemos hablar de las previsiones que hay hoy, pero es que a lo mejor dentro de 6 meses hay otras previsiones diferentes. A corto plazo, pues en principio pues la inflación todavía se va a mantener alta. Eso es lo que se prevé. Sí que venimos pues se ven en los datos pues que las medidas del Banco Central Europeo, la subida de tipos y alguna medida de los gobiernos pues están teniendo efecto. Pero claro, tampoco podemos saber mucho más allá. En las previsiones, el Banco Central Europeo, en principio, a día de hoy, tiene previsto pues, que el 2023 cerrará con una inflación dentro de la zona euro en torno al 5,6%. Y para el 2024, que ya eso es pues, aventurarse, porque ya decimos, son previsiones que ahí ya pues, no podemos tener esa seguridad, en torno ya al 3,2%. Y el objetivo que tendría teórico del 2%, ¿no? Que es ese objetivo pues, que se marca el Banco Central Europeo, lo estima que se podría llegar en el tercer trimestre del 2025. Pero digo, al final eso son previsiones que se pueden actualizar y se pueden mover en los próximos meses. Pero incluso no exclusivamente en un aspecto negativo, porque el aspecto negativo se puede producir por muchos. Por muchos motivos extra económicos, por decir algo, ¿no? Pero también por temas positivos, porque la economía también va evolucionando. Ahora estamos hablando de nuevas tecnologías, estamos hablando de inteligencia artificial, pues quiero decir que la economía se mueve, o sea, independientemente de todo esto, que en algunos aspectos puede ser favorable, en otros desfavorable. O sea, estamos hablando porque puede ocurrir muchas cosas y entonces adivinarlas ya es muy complicado. Hace un momento has comentado del tema de ahorros. ¿Ha bajado la capacidad de ahorro de los españoles? Sí, sin duda, sin duda. De hecho, incluso está subiendo la morosidad bancaria, que eso es un indicador de que la gente cada vez tiene menos dinero para afrontar los pagos. Porque claro, ha subido la inflación en un porcentaje muy superior a lo que cobra. Y entonces, lógicamente, ahí hay un déficit, por muy bien que lo quieras hacer y por muchos ahorros que quieras hacer, pues lógicamente tienes que notarlo. Y eso era curioso porque en otros tiempos subía mucho el ahorro y menos el gasto, y ahora casi está pasando al revés. Claro, y eso también afecta a la hora de comprar viviendas, entiendo. Sí, por supuesto, al final si la gente pues tiene menos ahorro, la gente pues al final le sube la cesta de la compra, le sube lo que le cuesta la gasolina, le sube lo que le cuesta los suministros, pues al final esa bajada de la capacidad de ahorro que tiene al final también se junta con el coste de la financiación, que no deja de subir. Entonces pues es evidente pues al final que la gente lo tiene cada vez más complicado. Menor capacidad de ahorro,
un coste de la financiación más alto, un coste de la vida también pues, más alto y los ingresos que no suben en la misma proporción. Y bueno, aún estar hablando de España pues, que tiene un crecimiento económico positivo en términos nominales, no reales, ¿no? Porque al final pues, si descontamos ese efecto de la inflación, pues en verdad somos más pobres, ¿no? Crecemos un poquito, pero como al final los precios suben más, pues en verdad somos un poquito más pobres. Y aún así estamos mejor que en otros países pues al final ni crecen y encima tienen una inflación pues todavía superior. Pero claro, en la calle al final lo que nota la gente es eso, es lo que comenta Jordi, pues que al final todo le cuesta más, que cada vez tienen que tirar más de ahorros o les cuesta llegar más a final de mes. Y para la persona que quiera comenzar y quiera adquirir una vivienda, pues además se junta con eso, que al final cuando va a ver las cuotas de las hipotecas pues se han incrementado mucho respecto a los últimos años. Claro, porque una persona sin ahorros puede comprarse una vivienda. A ver. Poder puede. Ahora, que deba, esto ya es otro tema porque es estar en la cuerda floja, ¿no? Porque a nada que suba un poco por encima más de lo esperado la inflación o que puede tener problemas. O sea, ya digo, poder puede porque las entidades y los intermediarios y todo esto siempre buscan opciones y tal. O sea, siempre van buscando facilidades para que la gente pueda comprar. Y todo esto, es decir, que esto también interviene y luego siempre se inventan fórmulas alternativas para dar más facilidades, pero ya bien depende de la prudencia Claro. porque además no nos olvidemos que la vivienda es un bien prioritario, ¿no? Y necesario, o sea, no es decir, todos tenemos que vivir en algún sitio. Luego, ¿cómo tenemos que vivir? Eso ya es otro tema. Claro. A ver, yo como representante, ¿no?, de una empresa de intermediación, es complicado, pero sí que se puede. Lógicamente, pues se están financiando y estamos financiando pues, a clientes viviendas sin ahorros, ¿vale? Hay que buscar un poquito, lógicamente, pues se necesita, pues, y aquí entraría pues, lo que comenta Jordi, pues analizar bien cada caso, sobre todo que esa gente, pues ese cliente, pues tenga una buena capacidad de pago. Realmente, el por qué no ha generado ese ahorro, pues habría que mirar, ¿no?, qué explicación tiene. Si es que, por ejemplo, pues actualmente está de alquiler, pagando un alquiler mucho más alto de lo que pasaría a pagar de hipoteca, por ejemplo, pues podría ser un caso, pero claro, si esa persona pues no ha generado nada de ahorro y hasta ahora no estaba haciendo ningún pago, ¿no?, digamos, estaba viviendo pues en una vivienda familiar, pues habría que plantearse la conveniencia o no de ahora meterse, digamos, en ese tipo de operación. Poder se puede, hay que ver un poquito pues el perfil del cliente, la capacidad de pago, su perfil laboral y a partir de aquí ver con cuánto ahorro o con cuánto menos ahorro se puede hacer la operación. Alternativas hay, pues a partir de aquí también pues se pueden ver pues avales de la familia, etcétera, o sea, hay alternativas. Porque ¿qué opciones hay para conseguir el 20% de financiación restante que exigen la mayoría de bancos? Bueno, te contesto más que nada al final pues sí que estoy un poquito en ese día a día. Sí que es verdad que, pues, que trabajamos con entidades que podemos flexibilizar un poquito pues, esa aportación, con lo cual siempre también dependiendo del perfil del cliente se va a buscar pues, una buena estabilidad laboral, se va a ver pues, una buena capacidad de pago, pero sí que se puede flexibilizar y pues a lo mejor pues, en vez de un 20, pues un 10 o algo menos, ¿vale?, en función un poquito de cada caso. Y luego pues tendríamos lo que te he comentado, un poquito pues ese apoyo familiar, a veces en forma de avales o de garantías que se pueden aportar y que, bueno, en esos casos pues incluso algunas veces se puede hacer la operación sin aportar apenas ahorros. A partir de aquí es lo que comentaba Jordi, hay que ver cada caso y la conveniencia, ¿no? Pues al final hay que pues uno ser consciente un poquito pues de que es una inversión importante, del compromiso que está adquiriendo a la hora de firmar una hipoteca, de las cuotas, de que es algo pues, que su economía pues, al final puede fluctuar y entonces pues, a ser muy consciente de esa decisión que está tomando y de la conveniencia de la misma. Incluso el Gobierno también está impulsando unas medidas para a los jóvenes aportar el 20%. Lo que ocurre es que son insuficientes. En primer lugar, porque habla de unas cantidades que, por ejemplo, aquí en Barcelona no sirven para nada, porque está hablando como máximo de viviendas de 120.000 euros. Claro. Aquí en esta zona, pues lógicamente son las mínimas que puede haber de estas características. Pero sí que es una forma, en muchos sitios, en muchas poblaciones, el poder ayudar a los jóvenes a hacerse con la vivienda.
También hablaban de cambiarlo, de darle otras cifras y tal, pero de momento es lo que hay. O sea, un joven, por decir algo, en un pueblo de Cataluña, mejor sí, pero Sí, en Barcelona, una capital complicado. Exacto, vivir en una capital es muy complejo. Hoy en día ya es un lujo. Ya en el área metropolitana incluso, un poquito, pues todo lo que sea cerca de Barcelona es complicado. Sí. Incluso estas medidas, sí que es verdad, mucha gente nos pregunta, de hecho por esta medida que salió en todas las noticias y demás, pero al final también hay que ver un poquito pues cómo lo instrumentalizan pues a través de las entidades, porque al final pues nosotros hemos estado preguntando y de momento todavía pues no se ha concretado, ¿no? Un poquito pues la vía de cómo utilizar este famoso aval del gobierno. Entonces bueno, vamos a ir viendo un poquito pues cómo deriva y cómo va evolucionando y a ver pues bueno, un poquito si se pueden prestar esa facilidad. Claro, yo creo que sería una cosa similar a lo que en el aspecto empresarial hacen con los avales del ICO. O sea, que el gobierno instrumentaliza este tipo de avales para empresas, para inversiones de empresa y tal. Yo me imagino que querrán hacer algo similar a este tema, ¿no? Entendido que entonces, por lo que hacen los jóvenes, pueden tenerlo más fácil los que viven en un pueblo más pequeño que en las ciudades. Claro, por la cifra sí, por la cifra. De todas maneras, las facilidades para comprar dependen mucho de cada comunidad. O sea, en unas comunidades hay otras cifras y eso influye. Por ejemplo, aquí en Cataluña la ventaja que tienen los jóvenes es el ahorro del 5% en el impuesto de transmisiones, pero también hasta un tope y también con otras características, ¿no? Sí, en verdad pues cada comunidad pues, puede implementar una serie de pues, ayudas a los jóvenes a la hora de esa compra, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en Cataluña pues, la principal es lo que comentaba Jordi, ¿no? Esa rebaja fiscal en los impuestos que se pagan cuando tienes que comprar una vivienda, ¿no? Ese 5% que se pueden ahorrar. A partir de aquí, con los límites, pues lógicamente a nivel de ingresos, que esté destinado para la vivienda habitual, etcétera. Pero eso va a depender de cada comunidad, el tipo de ayuda, si es esa rebaja de impuestos o es otro tipo de subvención el que se aporta.